Mejor hablar. Recién llegamos a Bogotá, Colombia. Venimos en búsqueda de establecer un diálogo con una persona que es un ícono de una época histórica de violencia que afortunadamente se está superando y ojalá se haya superado en este país. Hoy nos encontramos en Bogotá, capital de Colombia. Venimos a conversar con una mujer de 60 años, política, 2 veces candidata presidencial de su país, madre de 2 hijos. Ella simboliza y sintetiza la historia de los últimos 50 o 60 años de Colombia, la violencia política de Colombia. Estuvo 6 años y 4 meses secuestrada por la FARC en la selva, al sur de este país. Nos reencontramos con Ingrid Betancourt, aquí desde Bogotá. ¿Cómo estás? Hola, qué bueno verte. ¿En qué te cambió la vida? Hay secuelas que tengo que tratar, de secuelas de enfermedades que nunca se van a quitar. Entonces estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Es la tortura, es la violación, es quemar a la gente, es arrasar pueblos. Porque lo que me estás contando es una película de terror. Yo creo que el problema de Colombia es la corrupción. Es la madre de todas las enfermedades que tiene Colombia. ¿Cuántas veces intentaste fugarte? Por lo menos unas 10. Entre morir acá, encadenada, humillada, y morir tratando de liberarme, muero tratándome de liberar. Estamos en Bogotá, en Colombia. Ustedes pueden ver que la tarde está sumamente amenazante. Lo que podemos asegurarles es que aquí partimos, no sé o no sabemos si aquí terminamos, porque las lluvias pueden caer en cualquier momento. Y que aquí cuando llueve en el Caribe, llueve. Así es que vamos a estar atentos. Y también les voy a presentar a mis 2 invitadas de hoy. Les quiero invitar a saludar a Ingrid Betancourt. Ingrid, muy buenas tardes, gracias por recibirnos aquí en tu ciudad. No, pues yo feliz de que estén acá compartiendo lo que probablemente va a ser un aguacero. Vamos a salir de acá lavados. Pero no por eso vamos a conversar rápidamente, sino que vamos a conversar calmadamente. Vamos a tomar nuestro tiempo. Sí. Y la otra invitada es Flor. Y esta es Flor. Flor, por favor, siéntate. Y esta es una entrevista pet friendly. Dame tu mano. Ok. Ahí saludas está. allá, ¿me haces el favor? Es la perra más política que hemos entrevistado, así que la vamos a considerar también. Sí, ella es parte integrante de este equipo. Está muy bien. Ingrid, ¿cómo te encuentras tú? A ver, es una pregunta que me hacen frecuentemente y la agradezco porque es como una manera de decir, bueno, cumplimos la tarea, estoy bien. Yo te comentaba, tú naturalmente no te acuerdas porque tú has hecho 100.000 entrevistas en los últimos 20 años, desde hace 20 años que ocurrió tu secuestro, pero a los entrevistadores nos quedan marcados, no todos, pero muchos entrevistados y sobre todo los que tienen la significancia tuya. Por lo tanto, me acuerdo perfectamente que el año 2010, cuando lanzaste tu libro, sí. Estuviste en Santiago y conversamos. Y yo te comentaba recién que quedé muy impresionado porque, disculpa el atrevimiento, no soy psicólogo, pero quedé muy impactado con tu estado psíquico. Venías saliendo de un libro y de un secuestro de 6 años y 4 meses. Vamos a ver cómo estás ahora. ¿Cuál es la diferencia entre esa Ingrid Betancourt del 2010 y la de hoy? Yo creo que es siempre un proceso, es un camino. Obviamente la Ingrid del 2010 es una Ingrid que está digiriendo lo que le sucedió. Es decir, y también tomando conciencia de que no va a poder dejar atrás, es decir, que la puerta no se cierra. He llegado a la conclusión de que el secuestro no tiene fecha de vencimiento. A uno lo liberan, como en el caso mío, se acaba el secuestro y uno vuelve a su vida normal, pero es un
es algo como tan, una ruptura, es tan disruptivo en una vida que uno sigue cargando muchas de las cosas para bien y para mal, porque no es solamente negativo, es una experiencia que con el paso del tiempo uno también puede mirar. ¿Se te viene en el día a día la imagen de esa estancia en la selva, esa estancia forzosa? ¿Se te vienen los sueños con frecuencia? A ver, los sueños menos. Yo creo que cuando a mí me liberan, yo debo tener sueños vinculados con el estado de secuestro a diario. Entonces es un agotamiento físico, ¿no? Porque termina uno levantándose con mucha angustia. Pero hoy en día, yo creo que una vez al año tengo una pesadilla o un sueño que tenga una relación con una situación de secuestro, por todas las modalidades que eso puede tener, ¿no? Puede parecer casi irrespetuoso, pero ha pasado el tiempo y tú entenderás bien la pregunta. ¿Hay algo que saques en limpio, beneficioso de ese momento tan oscuro? Sí. Mira, muchas cosas, no solamente una, muchas cosas. Primero, la capacidad de la felicidad. O sea, aprovechar los momentos. Sí, darse uno cuenta que en realidad la felicidad es una opción de vida, es una decisión que uno toma. Es a pesar de las dificultades y de toda la carga emocional que uno puede traer, de la cruz que uno puede llevar, decirse, bueno, puedo agradecer estar viva, puedo agradecer estar libre, puedo agradecer ser amada, puedo agradecer amar, puedo agradecer tener mis manos, mis piernas, mi cabeza y poder ser útil, poder aportar a los demás. Hay mucha gratitud. ¿Y las secuelas negativas? ¿En qué te cambió la vida? Las secuelas negativas también son muchas. Primero, físicamente, obviamente, hay secuelas, cosas ya que tengo que tratar, ya, digamos, diariamente, de secuelas de enfermedades que nunca se van a quitar, están ahí. ¿Adquiriste enfermedades allí? Sí. ¿Por no tratamiento o por qué? ¿Por no consultar, por no prevenir? No sé, porque... No, pues no consultar a quién se le consultaba, no prevenir cómo se podía prevenir. Claro. No, estaba uno a la merced de cualquier cosa, entre otras de ese tipo de enfermedades. Entonces, bueno, eso es algo que hay que administrar. Pero más allá de eso, yo diría que las dos cosas que son negativas y dolorosas es, uno, los traumas que uno lleva y que inciden en la relación que uno tiene con las personas. Por ejemplo, a mí me pasa dos cosas. Uno, que puedo ser muy desconfiada. Porque leyendo tu propio libro, pecaste de ser extremadamente confiada en el ser humano. Incluso en Guerrilleros te fuiste a meter en la boca del lobo. No. Esa es una versión que han tratado de vender, muy difícil para mí decir que no, porque la han repetido y repetido tantas veces. No, lo que dicen es que tú fuiste imprudente, y vamos a hablar de eso. Yo digo, lo que tú te fuiste a meter a San Vicente del Caguán, donde se sabía que era difícil. No, porque fíjate que San Vicente del Caguán era primero un territorio manejado por el Estado. Es decir, recién retomado en ese momento. Es decir, el Estado hacía presencia, la guerrilla también, pero el Estado hacía presencia. Y cada vez que yo fui muchas veces a San Vicente durante toda la época de las negociaciones con las FARC y nunca tuve ningún problema. Eso es lo primero. Segundo, en el momento en que yo llego a San Vicente y tomo la carretera hacia San Vicente, de Florencia a San Florencia, Vicente, a mí me dicen que tome la carretera, que no hay ningún problema. Y me lo dice el gobierno, me lo dicen los oficiales, me lo dicen mis escoltas. Me quitan mis escoltas. Me desprotegen, es muy curioso porque me desprotegen y al mismo tiempo me dicen, pero aquí le damos un carro oficial para que usted vaya, no hay ningún problema. Y también la narrativa del momento era de reconquista del territorio. Entonces el presidente estaba en San Vicente en ese momento y estaba dando una declaración, que era, ya sacamos a la guerrilla de acá, el país está en normalidad, la tropa está tomando control de todo el territorio nacional. Y yo lo que veía era eso. Habían helicópteros militares por todos lados, tropa, había mucho soldado, había realmente una fuerza, una presencia militar muy fuerte. Entonces, claro, después la narrativa del gobierno fue
lo contrario. Esta mañana conversé yo con alguien del gobierno de Pastrana en su momento. Y me decía que la versión es contraria, decía que se te había dicho hasta el cansancio de que no hicieras lo que estabas haciendo. No. Y es una mentira. Claro, y que no te pusieron un helicóptero porque tú estabas en campaña junto con otros candidatos y que no se te quería favorecer. No, eso no fue así. No, eso no fue así. Ellos no me dieron helicóptero porque yo estaba en la oposición y que el gobierno quería tener su espacio. Era un momento importante para el gobierno, también de una derrota en su plan de negociación de paz, y ellos no querían la voz de una oposición que dijera se equivocaron por estos y estos motivos. Una crítica al gobierno que era fácil de hacer, porque obviamente habían cometido muchos errores. Entonces ellos no querían esa voz. Ellos fueron, yo creo, muy cobardes, porque en el momento en que ellos toman la decisión de quitarme los escoltas, no por un ánimo de protegerme, porque si me hubieran querido proteger me ponen más escoltas. No, era con el ánimo de que yo no tuviera ningún incentivo para irme a San Vicente. Pero más que eso, era para demorarme. Es decir, para que el presidente tuviera tiempo de hacer su discurso, de salir y que entonces después yo llegara. Entonces ellos toman unas decisiones graves. ¿Tú crees que hubo inacción de proteger a una candidata en ese momento? ¿O tú crees que hubo un acto deliberado en algún momento de exponerte? Mira, ¿Es responsable el gobierno de Pastrana? Yo creo que es responsable y no culpable. Ya, ¿sí? La culpabilidad la tienen las FARC, que es la guerrilla que me secuestra, pero la responsabilidad del gobierno va en dos cosas. Uno, primero, en quitarme mi protección. Ellos no tenían derecho constitucional a desproteger a un candidato presidencial. Lo hacen. Me quitan mis escoltas. Como saben que lo están haciendo y que no tienen derecho, entonces de todas maneras me ponen un carro, como para que yo no pueda decir, no, es que no me están dejando hacer política, que era el temor que ellos tenían. Entonces, ese es un primer hecho grave de quitarle la seguridad a un candidato sin ninguna explicación, sin que mediara ningún tipo de argumento válido. Y después las mentiras. Es decir, mentirme a mí, diciéndome coja la carretera, no hay ningún problema, y ellos querían o estaban convencidos, o probablemente lo hicieron de buena fe, diciendo esto está bajo control militar, no hay ningún problema, ya puede, coja la carretera, con tal de que llegue después. Tú entiendo que tenías cierta cercanía, incluso, no sé si directa y sanguínea, pero cercanía familiar, claro, con Pastrana, el presidente de entonces. Sí. ¿Volviste a hablar con él alguna vez? Mira, una cosa muy curiosa, cuando a mí me liberan, él es uno de los primeros en llamarme. Y yo creo que él lo hizo... ¿Ya no era presidente? No, ya no era presidente, pero yo creo que él tenía esa culpa y él quería neutralizar. Él no sabía yo qué iba a decir al salir del secuestro, y él quería neutralizar, digamos, mis declaraciones. Yo obviamente nunca he tenido sed de... ni con él, ni con nadie, y tampoco con las FARC, no he tenido sed de venganza. Lo que pasa es que sí tengo es decir, me parece que la verdad es lo que nos libera. Ingrid, vamos en este viaje de ida y vuelta y en el tiempo y en los temas. Quiero dejar hasta aquí lo más humano y el secuestro, y quiero retomar el hilo de lo político, que en este país es muy llamativo. Estamos pasando probablemente desde los últimos años en un momento de paz. No todos creen en la paz que se firmó en La Habana, en la paz con las FARC, pero si miramos hacia atrás los últimos 50, 60 años, este es un país cruzado por la violencia política de una manera que no conozco otro país, al menos en nuestro hemisferio, no, en nuestra región. ¿Qué FARC, qué ELN, qué narcos, qué paramilitares, qué asesinatos de jueces, de presidentes, de candidatos, de ministros? Magnicidios de todo tipo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta enfermedad de la violencia política en Colombia? Mira, es una pregunta que yo me hago todos los días. Yo tengo una respuesta, pero no sé si estoy sesgada. Bueno, pero es la tuya. Es la mía. Yo creo que el problema de Colombia es la corrupción. Es la madre de todas las enfermedades que tiene Colombia. La corrupción es la que permite... por corrupción hay desigualdad social, hay pobreza. Eso alienta una máquina de guerra, porque tú tienes toda esta juventud que no tiene opciones de vida y que sienten que cogiendo un fusil ganan prestigio, ganan poder y ganan plata.
Entonces es una manera, digamos, de salirse de la pobreza, de la miseria. La corrupción hace que no haya posibilidad de que el gobierno funcione. Siempre es un gobierno... Pero hay más corrupción, disculpa, porque la corrupción sí que es transversal. La tenemos nosotros, la tienen nuestros vecinos, la tienen acá, pero en Estados Unidos, en Europa. Pero aquí hay condiciones exógenas que potencializan los efectos de la corrupción. A ver. Es decir, nosotros tenemos primero la facilidad en los años 60 de haber comenzado a plantar droga. Comenzamos con la marihuana, seguimos con la cocaína, ahora son las amapolas. Y eso creó una idiosincrasia del narcotráfico que hace que el éxito en Colombia es el de la plata y el de la plata fácil y rápida. Y eso viene de la corrupción. La corrupción es la que te va diciendo, es decir, todo es válido con tal de que te enriquezcas y rápidamente. Y eso lo ves en la política, lo ves en las decisiones que se toman a nivel privado, lo ves en, digamos, el florecimiento de estructuras delincuenciales. Aquí llegan los venezolanos que están yéndose de Venezuela por las condiciones que conocemos y llegan a formar bandas criminales. Es decir, obviamente no todos, y la mayoría es gente extraordinaria y estamos felices de haberlos recibido y yo quiero mucho a Venezuela y quiero mucho a los venezolanos, pero sí me llama la atención de que cuando llegan a Colombia esa sea una opción de vida. Entonces quiere decir que aquí hay unos espacios que facilitan ese tipo de... Nosotros tenemos la ilusión quizás de que cuando pasó el pic de Pablo Escobar, de los carteles de Cali, Medellín, lo que fuera, los hermanos Rodríguez Orejuela, que eso es el pasado y que Colombia se ha ido recuperando, rehabilitando de eso. ¿Sigue exactamente igual el poder del narco aquí? Sí, por lo que te digo, porque es que en el fondo lo que hay es una permisividad al delito. Entonces, cuando se acaba Pablo Escobar, los carteles de Cali y los demás carteles, tú lo que ves es que hay una metástasis. Hay un florecimiento en realidad de pequeños capos que ya no tienen, digamos, el aura que podía tener un Pablo Escobar que lo manejaba todo, el cartel de Cali que tenía su propio centralismo, sino ya son personas que actúan cada uno por su cuenta dentro de un sistema que se regenera constantemente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas sobre las cuales hay que reflexionar en Colombia es el tema de la impunidad. En Colombia la justicia no funciona, está permeada por todas las organizaciones delictivas y tenemos, es decir, niveles del 99% de impunidad. ¿Y tiene vuelta? Porque lo que me estás contando es una película de terror. Sí. ¿Tiene vuelta? ¿Ha mejorado algo? ¿Ves gente que esté haciendo algo por sacar este país de eso que tú me cuentas? Mire, yo creo que el pueblo colombiano es un pueblo heroico, eso estoy convencida. Colombia está viva por su pueblo, porque los colombianos logran como deambular por entre las redes de estas mafias y de estas organizaciones delictivas y de esta corrupción política y logran salir adelante. ¿Por qué? Porque son ingeniosos, trabajadores, disciplinados, les gusta estudiar, es un pueblo que estudia, es un pueblo que es decir, el esfuerzo que hacen las familias menos favorecidas para pagarle estudio a sus hijos. Tenemos miles de universidades de garaje, es decir, que ofrecen algún tipo de educación porque la sede, el mercado de la educación es inmenso en Colombia. Entonces tú tienes una población que realmente quiere salir adelante y lo hace, es decir, como las flores en una selva, es decir, buscando el sol por donde puedan, se cruzan, pero la selva sigue muy tupida y es lo que uno ve. Y la curiosidad de, volvemos a esto de los grupos o guerrilleros o que ejercen la violencia política que se van reciclando y entran a la política. Lo hizo el M-19, lo hace la FARC. También es una, no sé si una anomalía, pero una rareza, una... Esa es la parte que a mí me parece buena. Claro. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo estás viendo el proceso de integración de la FARC, que fueron tus captores, que fueron los que te secuestraron? ¿Cómo lo estás viendo entrando en la política? A ver, este es un proceso también largo. Yo creo que ellos han hecho un camino muy difícil porque tuvieron que enfrentar el repudio de la población. Ellos salen, entregan sus armas y creen que los van a recibir como los grandes liberadores y en realidad la gente en Colombia no los quiere.
y políticamente estuvieron muy, muy castigados. Entonces yo creo que ellos han ido como aprendiendo lo que es este país, un país de mentes independientes, que quieren cosas reales, que sienten cuando les están diciendo mentiras, es decir, hay una cosa ahí. Pero ellos se han mantenido en el Congreso, yo creo que eso es válido. Ahí donde todo este proceso de paz para mí me parece, digamos, el lunar del proceso de paz, lo estamos viendo ahora, en estos días. Y es que si bien se hizo un esfuerzo por recuperar la verdad, que lo hicimos las víctimas. Los que trajimos la verdad fuimos las víctimas, las que trajimos la narrativa de la guerra fuimos las víctimas, pero ellos tuvieron, digamos, la aceptación, esa capacidad de ¿Y qué está pasando ahora? Ahora lo que está pasando es que la justicia transicional, el tribunal tiene que sancionarlos, los tiene que condenar. Ya se les tipificó el delito. ¿Y están preparados para recibir una condena? Pues la condena a nosotros nos parece como víctimas que es simbólica, y eso me parece que es el lunar, porque este es un país que necesita sentencias que sean ejemplificantes, que desincentiven el delito. En nuestro país hay un expresidente que acuñó una frase, Patricio Aylwin, que acuñó una frase que quedó en la historia reciente, que se llama la justicia en la medida de lo posible. Lo criticaron mucho en su momento, porque parecía que estaba entregando parte de la justicia, y era efectivamente, lo hemos aprendido, lo que realmente podía hacer. Él llegó al gobierno, estaba Pinochet todavía como comandante en jefe, no era fácil. ¿No será que esta justicia con las FARC es en la medida de lo posible? Porque el riesgo es que si tú le haces condenas más fuertes, la FARC se active. Mira, el tema yo creo que es diferente. Yo creo que ya hay un marco muy favorable a las FARC. En el proceso de paz, ese marco se negoció y por eso ellos aceptaron entrar en este proceso de paz. Por ejemplo, todos aceptamos, el país aceptó, que ellos no pagaran cárcel. Nunca van a ir a una cárcel, a menos de que hayan otros delitos o que etcétera. Pero dentro del marco de que no haya cárcel y dentro del marco de que las condenas no pueden ser mayores a 8 años, ya, es decir, les estamos dando mucha gabela, sin embargo pensamos nosotros, y yo diría una gran parte de la población colombiana, no solamente las víctimas, que frente a estos delitos estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. No es solamente el secuestro, es la tortura, es la violación, es quemar a la gente, es arrasar pueblos, es meter niños a la guerra, es todas las barbaridades que sucedió en la guerra. Entonces, tenemos el caso 01, que es el de secuestros. Tenemos más de 21.000 secuestrados por las FARC. Es decir, es un peso. Y yo pienso que frente a la magnitud del delito, tiene que haber una proporcionalidad dentro del marco de lo que se aceptó. Y es corregible porque se aceptó. Pues nosotros lo que estamos pidiendo es que dentro del marco que se aceptó se les dé la máxima condena. ¿Y cuál es la máxima condena? Porque es el máximo crimen. No hay crímenes más altos en la organización jurídica internacional. El máximo crimen es el crimen de lesa humanidad y el crimen de guerra, no hay más. Es decir, eso lo cubre todo. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que haya pérdida de libertad en la casa o en el barrio o en un espacio, pero que el mensaje sea que cuando tú cometes este tipo de delitos, que son delitos de guerra, es decir, no estamos hablando estamos hablando de los delitos que se cometen cuando se está en guerra. Esos delitos tienen que sancionarse. ¿Tiene sustentabilidad este proceso de paz en el mediano y largo plazo? Mira, yo creo que todos los colombianos queremos que esto salga bien, pero todos sabemos, y eso lo sabe todo el mundo, que si Colombia siente que le metieron un gol, que si los colombianos se sienten manoseados, instrumentalizados, que si sienten que finalmente esto lo único que fue una pantomima para favorecer a los guerrilleros. ¿Y tú crees que fue eso? Yo estoy esperando las sanciones. Pero si la sanción, mira, por ejemplo, te digo una cosa, a ver, miremos las cosas muy desapasionadamente. En el marco de estos acuerdos, ellos tenían que hacer, para poder entrar al proceso, una serie de gestos, que era desminar los campos que ellos habían minado y entregar los cadáveres de las personas que ellos habían matado, desaparecido, y ellos son los únicos que saben dónde están los cadáveres, porque la gente necesita hacer su duelo. En Chile conocemos de esa historia también. Así que, mucho. Sí, claro. Y en Argentina también. Pero por supuesto, somos los 3 países que tenemos esa misma antropología. Hay muy familias complicada. completas que todavía no han podido despedir a sus familiares. Exacto, y eso es un duelo perpetuo. Eterno. Entonces,
Esto era lo que se les pedía que ellos hicieran como casa inicial, como cuota inicial de entrada en el proceso. Ahora resulta que la sanción es que desminen y entreguen los cuerpos. Es decir, no. Ese es el punto de partida, Ese es el punto de partida y ahora entonces lo ponen como punto de llegada. O ponen sanciones como, por ejemplo, plantar árboles. ¿Y quién es responsable de eso? El tribunal transicional. El tribunal transicional. Y ahí es donde yo pienso que hay que llamarle la atención al tribunal. ¿Y el gobierno de Petro, en el cual tú eres opositora, tiene alguna responsabilidad en esto o es absolutamente autónomo? Ellos no tienen responsabilidad. ¿Puede hacer algo, me refiero? Pues ellos probablemente lo que van a hacer, porque las FARC como partido apoyaron a Petro. Entonces es muy probable que el peso del gobierno sea para favorecer a los guerrilleros, que finalmente son excompañeros, si se quiere, de lucha, de alguna manera. No es totalmente cierto. Petro no fue FARC. No, no fue FARC, pero fue M-19. Fue M-19. Y en las elecciones estuvieron juntas, lo cual es normal, ideológicamente eso se explica. Pero sí me parece que también hay algo que a mí me preocupa y es lo siguiente. Obviamente el proceso de las FARC es la plantilla para el proceso con los helenos, con el ELN, que es el que comienza a negociar Petro ahora. Sí, y hay que encontrar un equilibrio. Demasiadas condenas desincentivan a los ELNs, a los helenos, pero sanciones simbólicas hacen que la población no va a seguir el proceso. De hecho, la sociedad colombiana votó en el plebiscito contrario al primer acuerdo conseguido con la FARC, hubo que arreglarlo. Y bueno, me dijiste al pasar que no ves una posibilidad de que vuelva a prender la mecha del FARC, porque tú dices, la gente no los quiere. Guardando las proporciones, hablando de una fuerza política como la tuya, ¿a Ingrid Betancourt los colombianos la quieren? Mira, yo te voy a decir, yo tengo dos medidas. Por un lado, si tú te metes a las redes, la violencia en las redes, conmigo y con todo el mundo, es impresionante y yo creo que eso es es realmente algo que en el mundo entero, este tipo de odios por el net. Sí, pero el 2002 tú no fuiste candidata o eventualmente presidenta porque la FARC te lo impidió. Correcto. Ahora no fuiste presidenta, ahora que perdiste con Petro, porque no marcaban las encuestas y porque el pueblo colombiano no te dio el favor. Bueno, esa puede ser una interpretación. ¿Cuál es la tuya? Mira, yo creo varias cosas. Yo creo primero que yo llegué con la idea de apoyar una causa y los eventos del momento me llevaron a asumir una candidatura presidencial, pero lo que a mí me interesaba era poder ofrecerle a Colombia un espacio donde no tuviéramos que votar ni por una extrema izquierda ni por una extrema derecha. No se logró. Y no se logró por motivos, digamos, humanos, desafortunados. Y eso me llevó a mí a asumir el ser candidata presidencial por mi partido recién constituido, porque nos entregaron la personería jurídica hace un año. Y a partir de ahí, era una campaña que yo no había preparado, no había financiado, es decir, objetivamente era más bien una manera de decir... he vuelto. He vuelto. Por lo tanto sigues y por lo tanto te vamos a tener en las próximas elecciones. Sí, o por lo menos sí va a estar mi partido Verde Oxígeno va a estar presente. Yo creo, entre otras, sigo pensando que Colombia tiene que salir de la corrupción. Ahora, Ingrid Betancourt es un personaje controversial en la política, en parte porque muchos colombianos, por lo que he recogido conversando, se sintieron agredidos por ti una vez que saliste del horror del secuestro, porque, y sobre todo fuera, dicen, ella anduvo por todas partes diseminando el mal nombre de Colombia, habló mal de nosotros. ¿Qué respondes a eso? Mira, yo creo que eso también es parte de la narrativa política. Yo he sido una voz de Colombia que ha promovido la paz, que ha hablado, he sido una extraordinaria, yo creo, es lo que he tratado de ser por lo menos, pero me han abierto las puertas también para eso, es decir, eso ha sido también que la vida me ha dado esa oportunidad, pero he tenido la extraordinaria oportunidad de ser una embajadora para Colombia, en muchos escenarios y siempre con una bandera que es la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia y de la libertad. Entonces, decir que yo he estado haciéndole mala prensa a Colombia es totalmente falso. Volvamos al 23 de febrero de ese 2002.
ese día que cambia tu vida radicalmente. Y enfoquémonos un poco más en la variante más personal que política, que algo de eso vamos a hablar, y no descartemos que volvamos a eso. ¿Qué pasa ese día? ¿Cómo se viene a tu cabeza ese día? Obviemos lo del helicóptero, lo que pasó con Pastrana, es lo humano, cuando te empieza a llevar este comandante César y te empieza a internar en la selva. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu vida iba a cambiar? Mira, en el momento en que nos secuestran, y es cuando el grupo guerrillero que está en esa carretera nos pone las armas y nos obligan a cambiar de ruta, porque en realidad todo al principio es un cambio de ruta, de dirección. En vez de coger por la carretera donde íbamos, nos meten por otra carretera. Ahí yo tuve una película... Ahí ya pispaste que... Pues sí, claro, obviamente, y también tenía mucha preocupación porque había es decir, habían 5 personas conmigo. Entonces mi primera preocupación era cómo lograr que todos ellos, es decir, si van por mí, lograr que todos ellos los liberen rápidamente. Tuve un momento de gran angustia, que fue cuando en la carretera ya se paran el vehículo, no se paran, a mí me ponen de un lado de la carretera y a los demás los ponen del otro lado. ¿A todos, incluso Clara Rojas? A todos, incluso Clara Rojas. Y ahí yo tenía la imagen de una foto que ha publicado los periódicos de la muerte de un compañero mío de Congreso, Turbay Cote, en que tú ves la camioneta y el cuerpo en el suelo. ¿Pensaste que te separaron para sí, fusilarte? Yo pensé que me iban a fusilar, sí. Y me acuerdo mucho haber pensado que absurdo terminar la vida, es decir, que absurdo. Con una inmensa tristeza por mis niños. Ese fue el momento en que... Y en ese momento llega me acuerdo, una camioneta grande y llega un guerrillero manejando la camioneta y se me parquea aquí al pie mío y me dice: hola, doctora Bettencourt. Y yo me volteo y le digo: hola, comandante. Y hoy en día, cuando pienso en eso, pienso qué increíble, es decir, ¿de dónde saqué yo que él podía ser el comandante? Pero era el comandante. Bueno, tú conocías del tema, habías estado muchas veces ahí, habías estado... Sí, pero hoy en día yo pienso... ¿Conociste a los grandes líderes de la FARC? Sí, pero este era un comandante de tercer nivel que nunca lo había visto. ¿Cuándo entras a este espacio liberado que tenía la FARC, este peladero que tú narras en tu libro y en tu historia, y se te empiezan a dar ya las órdenes de cómo es vivir ahí? ¿Cómo te fuiste acostumbrando? Pues yo pensé que no me estaba acostumbrando, y yo creo que nunca me acostumbré, de hecho. Yo creo que hice una resistencia pasiva durante 6 años y medio. Habían cosas, por ejemplo, que eran, primero, al principio muy ofensivas, que era tener que pedir permiso para ir a lo que ellos llamaban los chontos. Los baños. Los baños. Eso le raya a uno la cabeza. Es decir... No poder ir al baño cuando uno quiere. Sí. Y adicionalmente, no solamente eso. Primero, tener que pedir permiso para algo que, pues... Pero segundo, tener que hacerlo siempre con vigilancia. No eso es muy duro. No tener tener intimidad. Nunca más vuelve uno a tener intimidad. Es una violencia psicológica total. Evidente. ¿Hubo violencia física? Hubo todo tipo de violencias. Hubo todo tipo de violencias. ¿Empezaron muy pronto o en la medida que tú te ibas revelando? No, ni siquiera fue con que yo me fuera revelando, no. Esto es un vector que es proporcional al tiempo que tú pasas con un equipo. Es decir, por eso la guerrilla rotaba a las personas que estaban con nosotros, los dejaban máximo, al principio los dejaban 6 meses, después tuvimos, porque nos internaron muy adentro en la selva, los tuvimos 4 o 5 años, un mismo equipo, con un mismo comandante. ¿Y tomaste cariño con alguno de ellos? En alguna parte de tu libro dices que no puedes dejar de sentir admiración por las niñas. Por las niñas. Sí. ¿A qué te refieres? Pues que eran ¿Son tus captores? Sí, pero eran unas peladas que primero estaban ahí por la vida, habían estado la mayoría en prostíbulos, las sacan de los prostíbulos, les ofrecen una joyita, un radio, alguna cosa, y sobre todo un arma.
Y ellas que han sido violentadas, humilladas, maltratadas. Les dan un espacio en la escala social que ellas dan viven. un espacio en la escala social. Y una valoración social. Un reconocimiento y un fusil las dignificaba. ¿Llegaste a tener conversaciones íntimas con algún captor o captora que te respetaran cuanto a tu posición humana y no de un secuestrado? Sí, yo tuve momentos muy especiales. Yo tuve momentos en que lloré con ellas y con ellos. Por eso es decir, fíjate, hay una cosa que te voy a explicar dentro de todo este proceso, digamos, de acercamiento después de la paz. A mí se me ha preguntado mucho, bueno, ¿cómo hacemos para reconciliar a los colombianos, a las FARC con las víctimas? Entonces, y una de las cosas que yo he repetido mucho, es que habrá reconciliación el día en que los colombianos, de parte y parte, podamos llorar por los mismos hechos. Es decir, sentir las mismas emociones, entender que hay empatía. ¿Tú has estado con César? César es uno de los comandantes que... No, nunca más volví a estar con él. ¿Nunca volviste a estar con él? No sé dónde, parece que está en una cárcel en Estados Unidos. ¿Nunca te has encontrado cara a cara con alguno de tus captores después? Con Joaquín Gómez, hace muy poquito, hace como unos 4 o 5 meses. ¿Te pidió disculpas? No, fue una conversación totalmente inesperada. Estábamos en una audiencia de la JEP, es decir, de la Justicia Transicional. Ellos estaban como acusados y las víctimas estábamos dando nuestro testimonio. En esa ocasión a mí no me solicitaron que interviniera, pero sí que asistiera. Otros de mis compañeros fueron los que intervinieron a dar la narrativa de su secuestro. Y en un momento se levanta la sesión para hacer un espacio de descanso y Joaquín Gómez, que estaba sentado con todos los miembros de las FARC, con Timochenko, con Alape, con todos ellos, viene hacia mí. Y yo me acuerdo que cuando lo vi, claro, yo estaba mirando para otro lado, pero lo vi que se acercaba, comencé a pensar, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Y qué me va a decir? ¿Y yo qué hago? Entonces, y efectivamente se me paró al frente y me dijo, hola Ingrid. Entonces yo me incorporo y le digo, hola Joaquín, ¿cómo estás? Y me dice, pues, no tan bien como tú. Veo que estás muy bien. Fantástico, tan bien que te hizo un secuestro, qué fantástico estás. Qué bien estás. Me dice, claro. ¿Cuál es tu secreto? Entonces yo le contesto, mira, muy fácil, 7 años en la selva. Entonces, claro, cuando yo le contesto esto, que es un poquito, es tu reacción que es la misma mía. Claro. Es decir... Un poquito irónico, ¿no? Pues un poquito irónico. Como, burlesco. Sí, pues porque cómo me dice, sí, cómo me va a decir, bueno, en fin, sí, lo que fuera. Entonces él no sabe si yo le estoy diciendo por chiste o por agredirlo, y en realidad no es ni por chiste ni por agredirlo. Es simplemente porque siento que hablémonos de lo real. Hablémonos de lo real. Dime. ¿Y no tuvo ni una palabra contigo de reconocer? No, entonces después se sentó y la magistrada le hizo una pregunta y él básicamente dijo algo así como que a nosotros nos trataban fantástico y que... ¿A ustedes, que ellos nos trataban muy bien? Sí. ¿Y él te hizo algo a ti en particular? No, él siempre fue... A ver, dentro de las condiciones, él primero fue muy respetuoso y tuvo gestos... yo pude hablar con él y pude expresarme de situaciones muy, muy complejas que estaban sucediendo en ese campamento con ese comandante y con esa tropa. Y él tomó correctivos. ¿Qué cosas complejas? No voy a hablar de eso, pero fueron correctivos que él tomó, por lo menos me aisló y me permitió como protegerme de cosas que estaban sucediendo ahí que eran muy complicadas. Timochenko Londoño, que es uno de los líderes históricos de la FARC, ha pedido perdón públicamente. Sí. Se le ve sentido, se le ve arrepentido. ¿Tú le crees el perdón a Timochenko? Mira, yo a algunos les creo, a otros no. ¿A él? Es que yo creo que, a ver, son diferentes niveles. No quiero tratar de... Te voy a decir mi sentimiento.
Yo creo que hay algunos, como Alape, que realmente les duele lo que nos hicieron. Es decir, yo cuando lo veo a él y lo veo como nos oye, siento que él, en su alma hay algo que se quiebra y ahí hay algo que a mí me da esperanza. El tema con Timochenko es diferente porque yo creo que él siente vergüenza y yo creo que él siente que lo que hizo estuvo mal, pero él no tiene la emoción. Él no está conectado emocionalmente con el dolor que nos hicieron. ¿Y oportunismo? Claro. No quiero decir que sea constante, pero obviamente, es que el oportunismo es... A ver, ellos están jugándose su prestigio, son un partido político. Este esquema de paz, pues obviamente ellos tienen que hacer la tarea bien hecha, entonces tienen que decir lo que les toca decir y ellos tienen libretos y los abogados les dicen qué es lo que tienen que decir para que conmuevan a la población. ¿Qué es lo más duro que viviste en los 6 años y 4 meses? Ay, no, eso no sé. Mira, yo creo que uno en la vida, a ver, lo más duro es haberlo vivido. Es decir, no hay, creo que hay, yo creo que a nosotros las víctimas nos revelamos a ese tipo de tests de qué fue lo más duro, porque nada de lo que digamos va a poder transmitir el horror de lo que fue. Eso respecto de los que recibimos el mensaje, pero tú sí tienes identificado algunos momentos particularmente duros. Sí, claro. Yo diría que no son momentos, yo diría que fueron años. Entonces, ¿es la condición de secuestro más que hechos puntuales? Es la combinación de ambas. Es la pulverización de la personalidad. Es la sevicia, es la maldad humana. ¿En algún momento de tu mente intenta empatizar con que es una ideología la de ellos o tú crees que es maldad? Mira, yo creo que en esto, por eso, creo que yo he hecho una corte de cuentas drástico con las ideologías. Tú sabes que en Chile, en Argentina, hicieron cosas la extrema derecha. Aquí los hicieron la extrema izquierda y también la extrema derecha. Las ideologías son camisas de fuerza y son justificaciones para hacer cosas que el ser humano no puede hacerlas sin mirarse a la cara. Entonces se pone una cortina que es una ideología. ¿Qué locuras hiciste adentro? A mí se me viene una a la cabeza que sé que hiciste. ¿Qué locuras intentaste hacer? Fugas, por ejemplo. Ah, no, sí. Fugas, muchas fugas. Locura, digo, es superhumano querer hacerlo. Locura porque una mujer sola frente a una guerrilla armada, disculpa el término locura, Nes, hay cosas que era imposible, la verdad. Sí, y hay cosas que cuando pienso que lo hice, como que pienso que fue otro yo. Es como que yo miro eso y digo, yo no sería incapaz de volverlo a hacer. ¿Cuántas veces intentaste fugarte? Por lo menos unas 10. ¿Estuviste cerca alguna vez de lograrlo? Sí, claro, estuvimos unos 10 días fuera del círculo, pero yo me escapé con un compañero que era diabético, él le dio un coma diabético y nos tocó entregarnos. Yo creo que si hubiéramos seguido hubiéramos coronado. Cosas muy difíciles que hoy en día pienso y me siento como una pesadilla de haberlo hecho, es meterse en un río de noche y dejarse llevar por la corriente. Ríos de la selva, es decir, ríos donde tenemos anacondas, caimanes, es decir, lo que tú quieras. Y nos metíamos en esos ríos porque era la única salida hacia la libertad. Y yo pienso, es decir, sí. Es por un lado el valor de la libertad y la pérdida del valor de la vida, que si me muero ya no puedo estar peor. O sea, Exacto. que te llevaron a tu peor momento. Que... Sí, es eso. Es eso. Y es también decir, bueno, entre morir acá, encadenada, humillada, y morir tratando de liberarme, muero tratándome de liberar. ¿Cuánto tiempo de los 6 años y 4 meses y fracción estuviste encadenada? A ver, de los 6 años y medio, yo debía estar 5 años encadenada. ¿Al cuello siempre? Al cuello, sí, yo tengo las marcas de la cadena, sí. Y cuando tú le pedías que te encadenaran a un tobillo... Al principio lo hicieron y después no lo hicieron más. Y no lo hacían porque, obviamente, psicológicamente,
los seres humanos somos llenos de simbolismo. No es lo mismo encadenar a un pie que encadenar a un cuello. O sea, es humillarte hasta el final. Sí. Humillarte dentro de la humillación que era tenerte. Sí, sí. Y con refinamiento entre la humillación. Por ejemplo, a ti te pueden poner una cadena en un pie suelta, más apretada, más apretada y te duele. Claro, claro. O te la ponen en el cuello y te la aprietan hasta que no puedas pasar saliva. Una de las fugas que narras en el libro, que es muy impresionante, una noche que tú esperas la lluvia, que es aliada tuya, porque la lluvia genera... Claro, esta lluvia que está amenazándonos aquí, porque la lluvia va a generar en los techos ruido, y ese ruido te va a permitir a ti hacer el ruido para romper una tabla y poder salir. Sí. Es muy impresionante porque también narras que te habían mostrado las anacondas, los caimanes, para que sepas a qué te enfrentabas si te ibas. Pero a mí me llamó la atención otra cosa, ni las anacondas ni los caimanes, es que Clara Rojas, tu compañera de fórmula presidencial, tu asesora directa, tu compañera de pieza con la que compartiste colchón la primera noche, no te acompañará. Y nunca me acompañó. A ver, yo creo que con Clara hay una... Hubo un rompimiento en la selva que fue un rompimiento muy, muy profundo y que hoy en día pues todavía no hemos logrado volvernos ¿Cuándo a se hablar. produce y por qué? Se produce porque hay varias cosas. Primero, porque hay una narrativa que es la que ella se da a sí misma y es la de que es por culpa mía que ella está ahí. Ok, es decir, obviamente si ella no hubiera estado conmigo no la secuestran, pero yo no soy responsable. Yo obviamente nunca hubiera querido que ni me sucediera a mí ni le sucediera a ella. Entonces ahí ya de hecho hay un quiebre. Pero también en esa narrativa hay una visión diferente. Yo estoy tratando de escaparme y ella está tratando de adaptarse. Y ella quiere adaptarse porque quiere tener un hijo. Pero son dos maneras muy humanas de enfrentar a un drama como ese. Rebelarse o adaptarse. Sí, total. Ella eligió A y tú elegiste B. Sí, sí. ¿Tú tienes algún recelo con Clara Rojas? Yo creo que yo he hecho mi paz conmigo y con todo lo que sucedió, entre otras porque estábamos secuestradas. Es decir, yo no puedo... la manera como uno mira a la persona, de nuevo, es la mujer y sus circunstancias. Es decir, obviamente ella no hubiera actuado así en otras circunstancias y yo tampoco. ¿Cuándo sentiste que ella se quería adaptar y que quería tener un hijo y que de hecho lo tuvo con un guerrillero? ¿Intentaron conversar eso? ¿Tuvieron un diálogo racional al respecto? Mira, eso está narrado en el libro. Yo creo que no vale la pena narrarlo de nuevo, pues porque me parece que ya no vale la pena. Lo que sí te puedo decir es que uno puede escoger lo que uno quiera, ¿me explico? Y yo respeto la posición de cada cual. Lo que para mí es muy difícil es la traición. ¿Te traicionó ella? Sí. ¿Qué te traicionó? Pues porque ella le avisó a los guardias que yo me estaba volando. Entonces eso para mí pues conllevó a una serie de todas maneras es probable que se hubieran dado cuenta, pero el hecho de que yo hubiera alertado obviamente hizo que mi captura no solamente fuera posible, sino que fuera muy violenta. Y esa violencia fue del... Nos vamos a separar un segundo y a la vuelta que quiero que conversemos sobre este síndrome de Estocolmo y que conversemos sobre una madre que tiene a hijos adolescentes por 6 años y medio sin saber de ellos. Nos separamos un momento porque siempre es mejor hablar. Estamos de vuelta y nos tuvimos que entrar, porque claro, la lluvia no cayó, pero la temperatura sí cayó.
Pueden ver aquí Estamos congelados. el Monserrate y los cerros orientales de Bogotá, que es una maravilla de la naturaleza. Antes de irnos al corte, yo te planteé dos temas. Uno, el síndrome de Estocolmo. A ver, el síndrome de Estocolmo es cuando el secuestrado justifica el secuestro. Es decir, piensa genuinamente, en el fondo de su corazón, que la persona que lo tiene secuestrado está haciendo algo justo. Para llegar allá se necesita quemar muchas estaciones. Yo creo que a nosotros síndrome de Estocolmo tuvimos pocos. Creo que eso se debía, uno, a las condiciones, al maltrato, es decir, era difícil empatizar. Y también la guerrilla tenía una manera de administrar a los secuestrados que era poniendo muchas distancias entre los guardias y nosotros. Ellos no tenían derecho a hablarnos, los rotaban constantemente, estaban muy vigilados. La guerrilla siempre tenía mucho miedo de que pasara lo contrario. No que fuera el síndrome de Estocolmo, sino que los guerrilleros quisieran volarse con los secuestrados. Y de hecho se produjeron varias fugas, es decir, del secuestrado en alianza con el ¿Tú en guardia. algunos momentos invitaste a alguna de tus captoras a que te acompañaran, a que se fueran contigo? Pero me pasó, sí, lo hice. Pero me pasó una cosa todavía más extraordinaria. Y es que en un momento dado, esto fue como, yo diría, 3 años antes de la liberación, tuve un guerrillero que se acercó por la noche y me dijo: Ingrid, vuélese con nosotros. Somos 3, nos vamos a volar. Vuélese con nosotros. Y yo estaba tan desconfiada, les tenía tanta desconfianza, que yo pensé que era una trampa. Entonces yo dije que no. El resultado de este cuento es que ellos se volaron. A nosotros nos dijeron, claro, que no los volvimos a ver en el campamento, que los habían matado, que se habían tratado de escapar y que los habían matado. Y un compañero mío hace un par de años me contó que se había encontrado a uno de ellos en una cita médica. O sea, fue Lo logró. Y a ustedes les dijeron que no para desincentivar cualquier fuga. Te pregunté también, antes de irnos al corte, sobre cómo pensabas, qué pensabas de tus hijos, cómo te intentabas comunicar. Yo hace muy poco estuve conversando con Parrado y con los uruguayos que se cayeron en el avión de los Andes. Y ellos estuvieron mucho tiempo, estuvieron 70 días, y ellos sentían que se comunicaban a través de las estrellas con sus familiares que pensaban que estaban muertos, desde la cordillera de Montevideo. Miraban la misma luna y con eso se comunicaban. Muy poético, muy, muy bonito. ¿Tú sentías que tenías comunicación con tus hijos adolescentes? Sí, sí. No de una manera metafísica, pero sí desde el alma. Por ejemplo, siempre les celebré su cumpleaños. ¿Cómo? Bueno, haciendo algo especial ese día, primero levantándome y cantando canciones para ellos, haciendo un esfuerzo de que ese día ellos estuvieran en mi mente constantemente, hacer un ejercicio de hablar con mis compañeros de secuestro sobre mis hijos de ese día, recordar el nacimiento, recordar los momentos de la infancia, y también tratar de imaginar cómo estaban creciendo. Claro, al cabo de 5 años el imaginativo es muy, muy fuerte. ¿Temiste que no que te olvidaran, pero que se desarraigaran algo de ti, que se produjera un quiebre, que volvieras y se hubiese roto el lazo? Nunca, nunca. Y por eso cuando volví del secuestro y me di cuenta que había mucho trabajo por hacer, me sorprendió. Porque para mí, es decir, yo estaba unida químicamente con mis hijos, obviamente. Y cuando yo llego me encuentro con 2 adultos. Y con 2 adultos que han tenido la mitad de su vida sin mí. ¿Se restableció completamente? Sí, hoy en día creo que sí. Es decir, ya puedo decirlo, pero son 14 años.
Es decir, el secuestro duró 7 y fueron 14 años de volver a construir la relación. ¿Ellos tenían algún reparo de lo que tú hiciste? ¿Te culparon ellos de tenían algo? muchos dolores, muchos dolores. Además, ¿Sentiste que te culparon en parte? no tanto culpa, porque nunca sentí que ellos me hicieran responsable, pero sí sentían la injusticia de la vida, algo que ellos sentían que por qué les había tocado a ellos y decir, como tratar de uno explicarse a uno mismo el porqué de estas situaciones que son aberrantes. Yo creo que uno no puede encontrarles la razón, pero uno sí puede encontrarles el efecto. Y ahí hay que trabajarlo. Ingrid, no son tantas las mujeres en Latinoamérica, en otras partes no lo conozco en detalle, que se dedican a la política de cuerpo y alma por las razones culturales que conocemos, ¿no? Y que se dedican y que siguen y que encabezan partidos políticos. ¿Cómo estás viendo tú el rol de la mujer en Latinoamérica, sobre todo en política? ¿Sientes que han ganado espacio? Yo creo que nos hemos estancado y yo creo que hay que volver a tomar las banderas de abrirle el espacio a la mujer en la política. Yo creo que legalmente hoy en día es fácil, pero hay talanqueras de idiosincrasia que hacen que la mujer está muy presente en la política como está muy presente en la iglesia, en los bancos de atrás. Es decir, no en la consagración, si se quiere, de una misa, no en el rol principal. Yo quisiera que las mujeres cogieran el rol principal, es decir, que fueran las voceras, ellas están siempre organizando las campañas políticas para otros. ¿Tú eres feminista? Me volví, no feminista, pero sí consciente del trabajo que tenemos que hacer por las mujeres. El feminismo, entendido como una lucha de género, me desplace, no me gusta. Me parece que somos complementarios y que, si bien es cierto que la mujer ha sido segregada, explotada, minimizada. ¿Tú has sido discriminada por ser mujer? Sí, claro. ¿En qué cosas sientes? No, pues en la manera, por ejemplo, como lo atacan a uno cuando uno hace política. A un hombre, si un hombre tiene una confrontación en política, van a decir que es una confrontación ideológica, que es un líder y que está actuando en función de sus banderas. Cuando es una mujer, entonces es dictatorial, entonces es emocional. ¿Histérica? Es, bueno, loca, histérica, etc. Y digamos que hay una... yo creo que el hombre en la política trata de desprestigiar a la mujer por lo que es ella en su ser. Y a los hombres se les ataca por sus posiciones, no por su... Sí. ¿Pero ven mejoría en cuanto hay un avance cultural en Latinoamérica o en Colombia respecto de la valoración? Sí. Mira, yo lo que veo es que primero la mujer ha conquistado unos espacios en muchas otras áreas. Es en la política donde yo siento que la mujer tiene que conquistar todavía más espacios. ¿Y en el secuestro? ¿El haber sido mujer significó algo distinto o era una política, un político? No, pues el trato que se le dio a las mujeres secuestradas nunca fue el mismo que se le dio a los hombres secuestrados. ¿En qué se notaba la diferencia? No, pues en todo. Primero, en la falta de respeto, es decir, en las palabras, en la manera como se enfrentaba las exigencias de las mujeres. Cuando una mujer pedía algo, la infantilizaban. Cuando un hombre pedía algo, se le respetaba su solicitud. Había adicionalmente, en la guerrilla en particular, que la FARC era una guerrilla muy machista, había un sesgo contra la mujer de suspicacia. La mujer, la bruja, la mujer que va a manipular, la mujer que va a decir mentiras, la mujer que va a tratar de salirse con la suya, que si llora no es porque esté sufriendo, sino porque quiere manipular, etcétera, etcétera. Entonces había una falta de respeto a lo que es el ser mujer. Pero yo creo que es una falta de respeto que está ligada a un miedo
el miedo, que yo creo que si vamos a un tema muy freudiano, yo creo que eran hombres que tenían miedo de ser débiles frente a una mujer. ¿Vamos a ver alguna vez en el Palacio de Nariño a Ingrid Betancourt como presidenta de Colombia? Bueno, eso no sé, pero sí estoy segura que vamos a ver una mujer, y yo creo que las próximas elecciones van a tener una mujer colombiana. Hay muchas mujeres en la palestra, muy fuertes, muy buenas. Lo único que yo quisiera es que cualquiera que sea la mujer que llegue a la presidencia de la República cambie el sistema. Es decir, yo creo que hay que hacer una renovación. Hay veces que no quiero hablar de revolución porque me parece que es como en los términos que le oía a mis captores, pero sí pienso que tenemos que reformar. Colombia es un país demasiado extraordinario para estar en manos de gente tan Ingrid, despreciable. Por último, ¿algún capítulo que te quede por cerrar de eso? Todos. No, me refiero a tu secuestro. No, todos. Es decir, uno vive en la vida cerrando capítulos y también abriendo nuevos. ¿Cuál es el que te falta por cerrar más sentido y que ves más difícil? ¿La reconciliación con Clara Rojas? No, eso, es decir, ella y yo lo administramos, sabemos que hay diferencias, pero esos son anexos 5, eso no es primordial. No, lo primordial es el sufrimiento de mis hijos. Sufrieron mucho, y esto yo lo veo en cosas que me duelen infinitamente. Por ejemplo, cuando estamos en familia, yo ya soy abuela de 3, y de pronto, por cualquier razón, uno de los niños no llama o no viene cuando lo llamamos, no se reporta, y empezamos en una crisis de angustia, y yo veo en los ojos de mi hija y ella ve en los míos el shock de la selva. Ahí estamos, en esa angustia de que no nos vuelva a pasar. Fue la angustia que tuvo tu padre muy enfermo, cerca de la muerte, porque era su hija, te permitió ir a la selva, pero que no quería dejarte ir a la selva. Tan lindo. Él murió y me acompañó. Ingrid, te quiero agradecer por recibirnos aquí y por abrirte a los temas que tantas veces has revisado. Te agradezco mucho y ojalá este diálogo haya sido también bueno para ti, senador, para la gente que nos ve y para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu interés por Colombia. Gracias. Así cerramos esta conversación, que podrá tener más capítulos adelante, porque seguramente esos capítulos que ella está cerrando nos interesa en un tiempo más ver cómo los fue cerrando, porque esta historia no tiene final probablemente, porque además siempre es mejor hablar. Nos despedimos desde aquí, desde la Plaza Bolívar, en el centro de Bogotá, donde se resume probablemente el símbolo de la República de Colombia, el Palacio del Congreso, de los tribunales, la Alcaldía de Bogotá, la Catedral, el Palacio de Gobierno, como nuestra invitada, que también resume un poco la historia de Colombia, en lo político, porque ella ha participado en la política muy activamente, y también en lo humano, en lo que han vivido los colombianos en los últimos 50 años, y una violencia política que la ha cruzado a esta sociedad, pero también que intenta, y con cierto éxito, de dejarla atrás. Hemos conversado con Ingrid Betancourt, una historia política pero profundamente humana, con mucha resiliencia, porque siempre es mejor hablar.